El error que reescribió mi destino. La historia de Marta. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en lo frágil que es el hilo que sostiene tu existencia? Pasamos la vida creyendo que tenemos el control, que somos los arquitectos de cada milímetro de nuestro destino. Pero la verdad es que la vida es una red de coincidencias absurdas, un tejido de momentos que penden de un hilo invisible. A veces, el destino tiene un sentido del humor bastante retorcido, un humor negro que se manifiesta en los detalles más insignificantes. A veces, todo tu futuro depende de que un dedo se resbale 1 milímetro sobre una pantalla de cristal frío. Un solo número. Una cifra mal tecleada en un momento de euforia. Esa es la distancia real entre seguir siendo la persona que ves en el espejo o convertirte en alguien completamente nuevo, alguien que jamás imaginaste ser. Yo no lo sabía aquel martes por la tarde, pero mi vida entera estaba a punto de colapsar, romperse en 1000 pedazos y reconstruirse desde las cenizas por un simple error de teclado. Mi nombre es Andrea, y esta es la historia de cómo un error matemático se convirtió en el milagro más doloroso y hermoso de mi vida. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que comenzó como un error terminó siendo la lección más poderosa de mi vida. Tenía 18 años. A esa edad, el mundo no es un lugar, es un gigante hambriento que parece estar esperando el momento justo para devorarte si te descuidas. Yo venía de la nada. Mi hogar era una habitación pequeña con humedad en las paredes y mis bolsillos solían estar llenos de aire. Recuerdo perfectamente el olor de esos meses previos al error. Era una fragancia amarga, una mezcla de café quemado de cafetera barata, desinfectante industrial de pisos y ese aroma rancio que emana del cansancio acumulado que ya no se quita ni con 10 horas de sueño. Trabajaba en una cafetería de paso, de esas que están cerca de las estaciones de tren, donde la gente tiene tanta prisa que ni siquiera te mira a los ojos al pedir un latte. Para ellos yo era una extensión de la máquina de café. Para mí, ellos eran las monedas que me acercarían a mi sueño. Ahorré cada propina, cada billete arrugado que algún cliente olvidadizo dejaba sobre la barra. Mi meta no era un viaje, ni ropa de marca, ni una fiesta. Mi meta era mi primer celular de alta gama. Para muchos jóvenes de mi edad, un teléfono era un juguete, una herramienta para el narcisismo de las redes sociales. Para mí, era mi primer acto de soberanía. Era el símbolo de que podía conseguir algo por mí misma. El día que por fin conté el último billete, mis manos temblaban tanto que casi dejo caer el dinero. Entré a la tienda de tecnología y sentí que estaba comprando un boleto de salida a mi soledad. Salí de allí con una caja pequeña, blanca, inmaculada, que pesaba mucho más de lo que sugería su tamaño. Me senté en una banca de madera gastada en el Parque Central, justo donde la pintura verde se descascaraba por el sol. El atardecer teñía el cielo de un naranja herido. Encendí el aparato por primera vez. La luz de la pantalla, intensa y blanca, me iluminó la cara en la penumbra creciente, y por un segundo me sentí poderosa. Me sentí conectada. Quería gritarle al mundo que lo había logrado. Abrí la aplicación de mensajes. Mis dedos, torpes por la adrenalina, teclearon el número de mi mejor amigo, o al menos eso creía yo en medio de mi miopía emocional. Cometí el error. Un 7 donde debía ir un 1. Una desviación mínima. Ya es mío, soy Andrea. No puedo creer que por fin lo tengo. Llámame en cuanto leas esto, necesito contarte todo. Presioné enviar. El sonido del mensaje enviado me dio una satisfacción momentánea. Bloqueé la pantalla y me quedé mirando a los niños correr tras una pelota a lo lejos. 5 minutos después, el teléfono vibró violentamente en mi regazo. No era una llamada, era un texto. Hola, Andrea. No sé quién eres, pero leer tu mensaje me ha devuelto una sonrisa que creía perdida. Me alegra mucho que lo hayas conseguido. Disfruta tu logro, hija. A veces las cosas que más cuestan son las que más valen la pena porque llevan nuestro sudor impreso en ellas. Postdata. Creo que te has equivocado de número, pero gracias por el error. Me puse roja de la vergüenza, un calor súbito me trepó por el cuello. El corazón me dio un vuelco incómodo.
Me sentí como una tonta de pueblo, una niña jugando a ser adulta que no sabe ni marcar un número. Rápidamente, con los dedos sudorosos, escribí: «Ay, mil disculpas. Qué pena de verdad. Disculpe la molestia. Me emocioné demasiado y no me fijé». Pensé que ahí moriría la interacción, que el extraño al otro lado del hilo borraría el chat y seguiría con su vida. Pero la respuesta llegó de inmediato, casi como si estuviera esperando: «No es molestia, Andrea. Hacía mucho, quizá años, que mi teléfono no recibía un mensaje con tanta luz y alegría. Gracias por eso. Me has recordado que todavía hay gente que celebra las victorias pequeñas». Esa noche no pude cerrar los ojos. El techo de mi habitación parecía más bajo que de costumbre. No dejaba de dar vueltas al último mensaje. ¿Quién era esa persona? ¿Cómo podía alguien estar tan solo como para agradecer un mensaje equivocado? Al día siguiente, mientras el vapor de la leche en el trabajo me humedecía la cara, volví a escribir. Fue un impulso irracional, una curiosidad que desafiaba mi timidez. «Hola, espero no molestar de nuevo. Solo quería preguntar, ¿a qué se refiere con que su teléfono no recibía alegría? ¿Está usted bien?». Así conocí a Marta. Marta no era un número. Era un universo de 72 años de edad. Vivía en una pequeña casa de adobe y tejas en las afueras de un pueblo que yo ni siquiera sabía ubicar en el mapa. Era una de esas casas que los arquitectos llaman viviendas, pero que para quienes las habitan son santuarios de suspiros. Marta era viuda. Su esposo, Julián, se había ido hacía una década, llevándose consigo el ruido de las llaves al entrar, el aroma a tabaco de pipa y el sonido de la radio por la mañana. Marta me contó que sus hijos vivían en el extranjero, enviaban remesas mensuales con la puntualidad de un reloj suizo, cumpliendo con su deber financiero, pero olvidando que el hambre más voraz no se quita con comida, sino con palabras. Se les olvidaba enviar su voz. Nuestra relación empezó como un juego de sombras chinescas. Ella me contaba del clima, de cómo sus geranios sufrían con la helada, y yo le contaba de mis tediosas clases de anatomía en la universidad pública. Pero pronto las capas de protección empezaron a desmoronarse. Marta no solo estaba sola, Marta estaba en proceso de evaporación social. Una noche, en un mensaje que me rompió el alma, me confesó: «Andrea, hay días en los que me despierto y me doy cuenta de que han pasado 72 horas sin que mi voz emita un solo sonido. A veces hablo con las paredes solo para asegurarme de que todavía sé hablar. Mi voz se está oxidando, se está volviendo vieja como los goznes de mi puerta». Yo, por mi parte, encontré en ella el confesionario que nunca tuve. Le dije que me sentía un fraude en la Facultad de Medicina, que mis compañeros tenían apellidos ilustres y estetoscopios caros, mientras que yo subrayaba mis libros con lápices usados. Le confesé que el mundo me quedaba gigante y que temía que, en cualquier momento, alguien se diera cuenta de que yo no pertenecía allí. Marta se convirtió en mi ancla de oro. «Andrea, mi niña, el mundo no es grande», me escribió una noche en la que yo estaba a punto de renunciar a todo. «Tú eres la que todavía se percibe pequeña porque estás encogida por el miedo, pero vas a crecer. Y cuando lo hagas, verás que el mundo es solo un jardín descuidado que tienes que aprender a regar con tu propia confianza. No te rindas, porque si tú te rindes, el mensaje equivocado que me salvó a mí habrá sido en vano». Pasaron 6 meses, 6 meses de mensajes diarios. Mi celular ya no era ese objeto inmaculado. Tenía un raspón en la esquina por una caída y la pantalla estaba llena de huellas, pero el chat con Marta era el archivo más sagrado de mi vida. Ella me enseñó cosas que los libros de medicina jamás mencionarían. Me enseñó a cocinar estofados por mensajes de texto, dándome instrucciones precisas sobre el punto exacto de la cebolla. Me explicó cómo quitar manchas de tinta de mis batas blancas y cómo identificar, por el tono de voz o el estilo de un mensaje, si un chico valía la pena el riesgo o si solo era un pasatiempo. Pero bajo la superficie de nuestras risas digitales había un drama latente que yo, en mi inexperiencia juvenil, me negaba a diagnosticar. Marta empezó a hablar de sus siestas largas.
Decía que el invierno se le había metido en los huesos y no quería salir. Yo, preocupada, intentaba romper la barrera del cristal. Marta, ya basta de misterios. Este sábado tomo un bus y estoy en tu puerta en 3 horas. Quiero abrazarte. Quiero que tomemos ese café del que tanto hablamos. La respuesta fue un golpe seco de realidad. No, mi niña. Por favor, te lo ruego. Déjame ser solo esta voz en tu teléfono. A veces la realidad es un martillo que rompe la magia. Tú me imaginas fuerte, me imaginas sabia. En tu mente, soy la abuela que siempre quisiste. Déjame quedarme ahí. No quiero que me veas y sientas que tienes que cuidarme. Yo quiero ser la que te cuida a ti, aunque sea desde lejos. Hoy, con el corazón más curtido, entiendo que Marta tenía un pánico atroz a la compasión. No quería que yo viera sus manos deformadas por la artritis o sus ojos nublados por las cataratas. Quería ser eterna en mi pantalla. Pero el destino, ese viejo caprichoso, decidió que la magia tenía fecha de caducidad. Un lunes de junio, un día gris y lluvioso que parecía presagiar el desastre, le envié una foto de mi primer examen parcial aprobado con la nota máxima de la clase. Estaba eufórica. Esperé la respuesta. Pasó 1 hora. Marta estará durmiendo una de sus siestas, pensé. Pasaron 3 horas. Tal vez se quedó sin batería. Pasaron 10 horas. El silencio empezó a adquirir un peso físico, como si el aire de mi habitación se estuviera volviendo de plomo. Marta siempre contestaba con un «Bravo, mi campeona», sabía que ese cerebro de oro llegaría lejos. Pero ese día el teléfono estaba mudo, estático, muerto. Al día siguiente, le escribí con el pulso acelerado. «Marta, ¿estás ahí? Me estás asustando. Por favor, di algo». El mensaje se quedó con una sola marca de enviado. El gris del cheque solitario se convirtió en mi peor pesadilla. El miércoles, el silencio ya era una tortura psicológica. No podía concentrarme en las clases. Empecé a sentir un nudo en el estómago, una premonición oscura que me cortaba la respiración. Repasé obsesivamente meses de conversaciones. Ella nunca me dio su dirección exacta por orgullo, pero recordé un comentario trivial de meses atrás. Hablaba de una panadería que huele a canela frente al Parque de los Jazmines. Busqué en mapas digitales con la desesperación de un náufrago. Solo había un pueblo con un Parque de los Jazmines en un radio de 200 kilómetros, un lugar llamado San Pedro. Sin avisar en el trabajo, gastando los últimos billetes que me quedaban para el mes, tomé el primer autobús de la madrugada. El viaje fue un descenso a los infiernos del suspenso. Cada curva del camino me hacía querer gritarle al chofer que acelerara. Miraba mi teléfono cada 30 segundos, rogando por una señal de vida, un «Hola, Andrea, perdona, me quedé dormida». Pero el teléfono seguía siendo un ladrillo inútil de plástico y vidrio. Llegué a San Pedro al atardecer. El aire era pesado, cargado con el olor real y abrumador de los jazmines, pero era un aroma que se sentía lúgubre, como flores de cementerio. Encontré la panadería. El dueño me miró con extrañeza cuando, bañada en sudor y con los ojos desorbitados, pregunté por la señora Marta, la que vive frente al parque. El hombre dejó de limpiar el mostrador. Sus ojos se llenaron de una lástima que me heló la sangre. Señaló con el dedo hacia el final de la calle, a una casa blanca con un jardín de rosas que empezaban a marchitarse por el descuido de apenas unos días. Cuando llegué a la puerta, el mundo se detuvo. Mi vista se nubló al ver el lazo negro, rígido y solemne, colgado en la madera de la entrada. Me caí de rodillas en la acera. El frío del cemento traspasó mis jeans, pero no me importó. No podía ser. El universo no podía ser tan sádico de haberme permitido conocer el alma de alguien solo para arrebatármela justo antes del abrazo. Lloré con un llanto ronco, de esos que nacen de las tripas. Una mujer joven, de unos 30 años, salió de la casa cargando una caja de cartón. Tenía los ojos hinchados. Al verme allí, tirada en el suelo, se detuvo. Me miró fijamente y, para mi sorpresa, su expresión pasó de la confusión al reconocimiento. ¿Eres Andrea?, me preguntó con la voz quebrada. Me quedé en shock. ¿Cómo podía saber quién era yo si nunca nos habíamos visto? Ella no dejaba de hablar de ti.
continuó la mujer, acercándose para ayudarme a levantar. Soy su sobrina, Elena. Vivo en la capital. Vine en cuanto los vecinos me avisaron que no la habían visto salir a regar. Marta decía que un ángel se había equivocado de número para salvarle la vida. Decía que Dios le había mandado una nieta por error de teclado. Elena me llevó adentro. La casa era tal cual la imaginé por sus descripciones. Olía a lavanda, a cera para muebles y a ese aroma dulce del tiempo que se detiene. Encima de la mesa del comedor, en el centro exacto, había una caja pequeña de madera de sándalo. Junto a ella, su teléfono viejo, con la pantalla apagada. Me hizo prometer hace un mes, como si lo supiera, que si algo pasaba, te entregara esto. No sabía cómo contactarte, pero sabía que vendrías. Esa niña tiene fuego en las venas, decía ella. Abrí la caja. Dentro había una carta escrita a mano, en un papel color crema. La letra era elegante, de esas que se aprendían con pluma fuente, pero se notaba el temblor del cansancio en los trazos finales. Querida Andrea, si estás leyendo esto con tus ojos llenos de luz, es porque mi viaje ha terminado. No llores, mi niña. Por favor, no sientas que llegaste tarde. Te fuiste sabiendo que ya estábamos juntas. Tú crees que te equivocaste de número aquella tarde en el parque, pero yo sé la verdad. Tú no te equivocaste. Tú me diste 6 meses más de vida. Antes de ese mensaje, yo era una sombra esperando que el tiempo se olvidara de mí. Pero cada vez que mi teléfono vibraba con una ocurrencia tuya, con una duda de tus estudios o con una foto de tu café, mi corazón encontraba una razón para latir un día más. Me diste la familia que el tiempo y la distancia me quitaron. Me hiciste sentir útil, me hiciste sentir abuela, me hiciste sentir humana de nuevo. Me voy en paz porque morí hablando contigo. Gracias, Andrea, por el error más hermoso de mi existencia. Sigue regando tu jardín. Atentamente, Marta. Ese día, en esa sala silenciosa de San Pedro, aprendí la lección más grande de mi carrera médica y de mi vida. El amor no siempre tiene rostro, ni piel, ni olor. El amor puede ser una frecuencia de radio, un haz de luz en una pantalla, una intención pura que viaja por el aire. Marta no era solo una anciana solitaria que encontré por accidente, fue la mentora que me preparó para ser la mujer que soy hoy. Lloré su partida no como se llora a una desconocida, sino como se llora a la propia sangre. Me quedé en su jardín hasta que oscureció, usando una regadera vieja para darle agua a sus rosas, tal como ella hubiera querido. Le hablé al cielo, pidiendo perdón por mis dudas y dándole gracias a mi torpeza, a mis dedos rápidos y a ese bendito número 7 que debió ser un 1. Hoy soy doctora. Atiendo a cientos de personas, pero tengo una especial debilidad por los ancianos que llegan solos a la consulta. Ya no ignoro a los desconocidos con la frialdad de la prisa. Cuando alguien me envía un mensaje por error, no bloqueo el número con molestia. Respondo con amabilidad, porque entiendo profundamente que todos estamos a un solo mensaje de distancia, de cambiarle la vida a alguien, o de que alguien nos la cambie a nosotros. Gracias, Marta. Donde quiera que estés, en ese jardín eterno donde ya no duelen los huesos ni pesan los inviernos, espero que sepas que sigo regando mi vida con la sabiduría que me regalaste, y que nunca voy a olvidar que el mejor acierto de mi camino fue tener la bendita suerte de cometer un error. ¿Te ha pasado algo parecido? ¿Crees en las coincidencias o en el destino? Déjanos tu historia en los comentarios y no olvides suscribirte para más relatos que llegan al alma.